Vamos a ver un caso de una paciente de 73 años de edad que se lesiona el hombro y que después de un periodo de analgésicos y desinflamatorios presenta mejoría del dolor. Esto es precisamente para que se den cuenta que no todo lo que se encuentra en una resonancia forzosamente se tiene que arreglar. Eso va a depender mucho de la presencia de dolor y de la presencia de limitación, en específico cuando estamos hablando de las lesiones del manguito rotador. Entonces acuérdense que no todo se tiene que operar. En este caso, como parte del protocolo de diagnóstico, a esta paciente se le realizó una resonancia magnética simple del hombro. Tiene datos de ya cambios degenerativos en el hombro. Estos cambios son muy frecuentes en pacientes de esta edad y que consisten en cambios por el deterioro normal progresivo de una articulación. Principalmente lo que podemos observar aquí es que existe una ausencia del tendón del supraespinoso, sino es la parte anterior del hombro y esta es la parte posterior del hombro. Entonces, en este caso, a este nivel más o menos estamos observando la presencia del tendón supraespinoso. Este vendría siendo la parte del músculo supraespinoso y esta parte se convierte en su tendón. Hasta aquí viene el cabo del tendón, pero este tendón en condiciones normales tendría que llegar hasta acá. Tendríamos que estar observando una imagen de este estilo. Entonces, pero la situación aquí es que está roto y nosotros observamos el cabo en esta situación. Significa que se ha roto y que además se ha retraído. Normalmente tomamos como referencia la cabeza humeral, que vendría siendo esta. En este caso está más allá de la mitad de la cabeza. Esta es la glenoides. Entonces prácticamente está casi muy cerca de la glenoides. Por lo tanto, inferimos que esta lesión muy probablemente es una lesión crónica, a pesar de que nos indica que se cayó y de ahí comenzó el dolor. Muy probablemente no es así, muy probablemente el dolor se desencadenó meramente por la caída y por esa razón, después de una semana de analgésicos y reposo, prácticamente se encuentra asintomática hoy día, y estos hallazgos que estamos viendo son cambios crónicos que simplemente los encontramos porque le tomamos la resonancia. Toda esta parte blanca que ustedes están viendo acá, eso es líquido. Generalmente aparece cuando hay cambios degenerativos o cuando hay un proceso inflamatorio. Y si nosotros observamos esta parte, aquí también igual se observa la parte del músculo y aquí la parte del tendón. Y recuerden que esto tendría que estar más o menos hasta acá, de esta manera. Tiene cambios degenerativos, como les había dicho. Esta zona, eso que ven ahí, es un osteofito. Esta parte es un osteofito. Generalmente cuando el brazo se eleva y el paciente sube el hombro, esto puede llegar a hacer contacto con el acromion y acuérdense que aquí está el manguito rotador. Entonces a esto se le llama pinzamiento subacromial. Cuando ocurre de forma crónica se puede romper el tendón. Entonces esto puede ser incluso la evolución de un pinzamiento subacromial o simplemente de cambios degenerativos del tendón. Entonces, este que vimos acá es el supraespinoso. Si vamos avanzando hacia la parte posterior, nos vamos a encontrar con lo que es el infraespinoso, que básicamente el tendón del infraespinoso lo tendríamos que ver en esta parte, en la parte posterior. También no se encuentra ausente y por lo tanto es muy probable que se encuentre roto también. Normalmente tendremos que verlo en esta parte. Ahora, si vemos cortes axiales, imagínense que ustedes están viendo el hombro de arriba hacia abajo. Esta sería la parte de arriba. Aquí está el acromion, aquí viene la clavícula y esto es la parte de abajo, donde está ya parte de la diáfisis del húmero. Por aquí podemos observar, por ejemplo, el tendón del bíceps, que es este puntito de aquí, y vemos que
encontramos líquido alrededor de ese puntito negro, significa que el bíceps tiene una tenosinovitis. Esto es líquido y esto es el tendón. Entonces, cuando vemos esta imagen, inferimos que hay inflamación en esa zona. Igual en los cambios, cuando tenemos cambios degenerativos en el tendón, es muy frecuente encontrar tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Aquí vemos también el tendón del bíceps. Vemos todo esto alrededor líquido inflamatorio. Y aquí estamos en la corredera bicipital precisamente, y aquí está el bíceps. Entonces, inferimos que también tiene una tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Se ve aquí también parte de lo que es el subescapular. También este subescapular tiene cambios degenerativos. También eso es muy frecuente y también es un foco de dolor. Al final del día, esta paciente, después de una semana de desinflamatorios y de reposo, se encuentra sintomática, prácticamente tiene arcos de movimiento completos, puede dormir, el dolor no la despierta y no le impide ningún tipo de actividad, tanto física, ella nada y no le duele, y tampoco le impide su actividad laboral. Por lo tanto, aunque tengamos esos hallazgos, esa lesión y a ese paciente yo no la opero, prácticamente se mantiene en vigilancia. Únicamente si tuviera dolor posteriormente y ese dolor la limitara, podríamos evaluar la posibilidad de hacer algún tipo de reparación. Por el momento no podemos ofrecerle nada, ningún beneficio como tal por la cirugía, ya que se encuentra sintomática y existe un gran número de pacientes en los cuales pueden tener este tipo de lesiones y no por eso van a ser sintomáticos. Solo vamos a operar a aquellos pacientes sintomáticos. Siempre ante cualquier tipo de lesión, sobre todo del hombro y sobre todo si les han dicho que tienen lesiones del manguito rotador, tenemos que revisarlos. Mucho del diagnóstico lo sabremos revisando únicamente al paciente. Si tenemos la posibilidad de alguna lesión, les tomaremos una resonancia y la decisión de una cirugía va a depender mucho de los hallazgos, pero también de los síntomas y signos que tenga el paciente.